Creo que Juan O'Gorman es alguien que de manera directa o indirecta nos permea, porque pues transitamos, habitamos o hemos visto sus espacios y de alguna manera los integramos a nuestra vida. Quisiera pues leer tu semblanza, que yo sé que es muy extensa, pero bueno, se hizo lo que se pudo para poder decir a quién tenemos hoy en día. Felipe Leal, arquitecto por la UNAM y director de la Facultad de Arquitectura de 1997 a 2005. Académico con 40 años de práctica, profesor, invitado en las principales universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Su obra se enfoca principalmente al renglón cultural, educativo y de espacio público, reconocido con una veintena de premios en diversas bienales, certámenes nacionales e internacionales. Destacan los estudios para Vicente Rojo, Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Ángeles Mastretta, entre otros muchos. La sede de la Academia Mexicana de Ciencias, la unidad académica de la UNAM en Morelia, coordinó la gestión para inscribir en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de la Ciudad Universitaria de la UNAM en el 2007. Es fundador de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México en el 2008. En ella se desarrollaron obras como el corredor peatonal de la calle Madero, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución y la recuperación de la Alameda Central. También condujo durante 18 años el programa radiofónico La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo en Radio UNAM de 1996 a 2014. Becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA del 2005 al 2008. En la última década se ha dedicado a recuperar e intervenir espacios públicos emblemáticos en varias ciudades de México, Oaxaca, Acapulco, Ensenada, entre otras. Es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro y presidente del Seminario de la Cultura Mexicana. Recibió el Premio de Arquitectura 2019 con el Congreso de la Ciudad de México. También recibió el Premio a la Trayectoria ARPA FIL de la FIL de Guadalajara en el 2022 y es miembro del Colegio Nacional. Estamos muy honrados, muchísimas gracias a todos y a todas. Este va a ser un broche de oro para cerrar tan bonito homenaje que lo hemos hecho en conversación, en diálogo, retomando el pasado, el presente y esperemos que sea el primer encuentro de muchos en este espacio. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenos días y tardes a todos. Qué gusto ver caras conocidas, gente querida, esta mañana aquí para recordar a Juan O'Gorman. Lo que vamos a ver ahora, yo hubiera querido, es que está en prensa, que está por publicarse por el Colegio Nacional, una entrevista que le hice a Juan O'Gorman. Tuve la fortuna de entrevistarlo cuando yo iniciaba mi carrera. En el primer año estaba yo entrando en el 77 a la UNAM y me pidieron hacer un trabajo. Carlos González Lobo era un destacado maestro de la Facultad de Arquitectura, muy polémico, muy provocador y todo. Entonces, yo creo, ya descubrí con el tiempo, que él estaba haciendo toda una investigación sobre O'Gorman. Era de los primeros que en ese momento nos quería tratar un poco el tema de toda la arquitectura funcionalista, donde estamos aquí, lo que estamos viendo, y sobre todo de las escuelas que estaba haciendo O'Gorman, y tangencialmente algo de los sindicatos, pero lo que más me interesaba era hablar sobre las casas de Juan O'Gorman. Entonces lo repartió entre algunos alumnos. Entonces dijo, a ver quién le toca tal proyecto. Y ahí me tocó el de Julio Castellanos. Hay un proyecto hay una casa que está construida en la Colonia del Valle, en la avenida Colonia del Valle, para Julio Castellanos, un pintor bastante destacado, que estaba casado, por cierto, con otra mujer muy interesante, contemporánea de Lupe Rivera, la hija de Diego, que se llama Cita Basich. Era todo un mundo intelectual ahí bastante cercano. Y es cuando me comentan que tengo que hacer ese trabajo. Voy a ver la casa, por fuera no pude entrar, pero el primer día, después al segundo o tercer día, sí estaba la casa, no sé si sigue en pie, ¿verdad? En la avenida Colonia del Valle. Y pude visitar la casa y después hablar un poco con este personaje que era Cita Basich,
que había sido su mujer, pero ya había muerto Julio Castellanos. Y a partir de ahí se armó toda una red de contactos. Después, yo soy muy amigo de Diego López Rivera, el nieto de Diego, que vivía aquí en la esquina, y de Lupe Rivera, la hija de Diego. Entonces me consiguieron un contacto con Juan O'Gorman, y también ya estaba yo estudiando, también conocí a Max Checo, que fue después mi tutor de tesis, mi mentor. Y entonces Max me dijo, pues yo juego con él todos los domingos ajedrez, jugamos ajedrez. Y, o sea, malo, déjame, dame su teléfono para poder contactarlo. Y así fue. Estoy poniendo un poco el preámbulo de esta publicación. Y lo entrevisté aquí en su casa de Jardín 38, paralelo, con una modestia enorme. Narro un poco en la publicación, la van a ver, y aparecerá pronto. Elena, ¿cuándo aparecerá Marilena? Pues es que estamos con editora del Colegio Nacional. Permisos iconográficos, pero ya mero. Estamos ya con los últimos permisos, las autorizaciones de la iconografía con la hija con Marilena O'Gorman, justamente, ¿no? Para que nos autorice las publicaciones de algunos documentos, pero en paralelo he encontrado también otras fotos maravillosas, como la que ustedes están viendo, que me parece fantástica, que es una foto de Enrique Bostelmann, poco conocida, que lo puso con un espejo en ángulo, ustedes ven, es un espejo en ángulo de 90, puso enfrente de una serie de retratos, pero lo más dramático de todo, por eso me llamó la atención y aparecerá en el libro como la primera imagen, es que está Juan O'Gorman en tres caras, en tres facetas. Y recuerden que lamentablemente perdió la vida de tres formas. Su suicidio fue por 3 métodos. Entonces es como premonitoria, o sea, que esté ahí tres, y un hombre que siempre estuvo también desdoblado en el retrato doble, el autorretrato doble, un hombre que siempre se duplicó, arquitecto, pintor, ¿no? Funcionalista, organicista, es un hombre lleno de dualidades y de una complejidad muy grande, ¿no? Irlandés mexicano, en fin, siempre la dualidad acompañó a O'Gorman en todos sentidos. Bueno, ahora entramos un poco a ese análisis, pero es el preámbulo para encontrar esa entrevista. Logré entrevistarlo una mañana, me acuerdo, aquí en la esquina donde está, aquí en su casa, que conozca la casa, tiene una chimenea con un elemento decorativo, ¿no? una parte plástica de él. En esa esquina él tenía una silla y una pieza de madera que creo que la vi en una exposición reciente en Ciudad Universitaria, como de arte africano o de arte primigenio, que la tenía allá. Y ahí se realizó la entrevista, ¿no? Hace poco tuve la suerte de volver a esa casa y sí me conmovió, porque me estaba acordando yo exactamente de cómo fue esquinada, ¿no? Además en esa actividad, siempre de dualidad, ¿no? O sea, dos personas en una esquina hablando sobre su obra. Ya tenía él cierto escepticismo, ¿no? Ya se notaba un escepticismo, sobre todo ante la arquitectura. Era muy crítico, estaba muy distanciado de la arquitectura y sobre todo muy crítico, ¿no? Con esos argumentos que ustedes saben muy bien, de que la arquitectura se había convertido en un negocio, que era fruto de los inmobiliarios, que era la especulación y que había perdido sus capacidades de compromiso social como lo que había hecho. Pero con mucha incomodidad, ¿no? Y por qué había sido, y después le hice preguntas y aparecen en el libro sobre por qué había él, de dónde había salido todo este furibundo funcionalismo, ¿no? Entonces dijo que había leído precisamente a Le Corbusier, ¿no? Su famoso libro, pero no una, lo leí como 10 veces, porque además todo era genial. Yo lo leí, yo sí, hacer una arquitectura lo leí 10 veces, los otros quizá lo ojearon. Entonces, todo era entre un sarcasmo y un sentido del humor, pero dramático, o sea, fantástico. O sea, y ahora, con todo esto, se me ha venido a la mente cómo es la memoria y el tiempo, ¿no? Revelando circunstancias de esa entrevista, porque no la grabé, estaba yo tomando nota, ¿no? Estaba yo tomando nota, y de lo que tomé nota es en gran parte de lo que está descrito, porque es lo que está más fiel. Pero hay otra parte que la tengo en la memoria, que no quisiera yo mentir, sino me estoy basando en lo que sí anoté, pero recuerdo que me dijo mucho más cosas de lo que me anoté, porque la velocidad con la cual puedes escribir, se te van cosas y no soy taquígrafo, no soy reportero para poder tener mis claves, ¿no? Pero entonces yo apuntaba y casi decían, espérenme, ¿no? O sea, porque entonces sí se apasionaba, era un hombre muy apasionado. Estaba vestido con un overol, recuerdo, porque estaba pintando los murales del Castillo de Chapultepec.
Entonces me recibió con un overol completo, como el establecimiento del overol, o sea, no peto como los de Diego Rivera, porque Diego usaba peto, ¿no? Sí, el overol completo, trabajador, con mangas, completo, sí. Él tenía su y todo porque ya se iba a ir a trabajar, se iba a trabajar en el Castillo de Chapultepec, ¿no? a continuar los murales que estaba haciendo sobre la historia de México. Y entonces empecé a preguntar, bueno, toda esa formación, ¿no? Cómo había sido, lo que se narra ahí un poco también en su autobiografía, que es fantástica, ¿no? Es mucho más detallada, que también es fruto de conversaciones. Su autobiografía pues, no está escrita por él, es una compilación de... Y en este documental, también realizado por TV UNAM, ¿no? Como una pintura nos iremos borrando, ¿no? En todas ellas es premonitorio de su final, ¿no? O sea, de su etapa final de vida, toda esta visión apocalíptica que tenía, ¿no? Sobre la naturaleza. Pero antes de pasar a esta etapa que fue muy crítico por lo que estaba pasando con el mundo, porque más tocaba la naturaleza, la política, la parte social, o sea, era un ente que rebasaba todo eso. Y la parte de arquitectura, esa primera parte, pues era así su admiración por Le Corbusier, que había quitado el oropel, él decía, ¿no? Eso también lo decía Barragán, curiosamente, ¿no? Que había quitado el oropel a la arquitectura. Dice, es que lo que es maravilloso de Le Corbusier es que le quitó el oropel, era absurdo tener tanta decoración. Y cuando uno ve la casa la casa donde vivía Gorman con su familia estaba totalmente decorada, o sea, ahorita hablando de lo que tenía, entonces esta dualidad era lo que veía, pero era lo que no quería ver, ¿no? O sea, era lo que no quería ver, entonces siempre era este rechazo, estoy aquí pero debo estar allá, es una dualidad sorprendente, ¿no? Porque todo lo que va contando de su propia vida, y narra que por qué hace las escuelas funcionalistas, habla de su relación un poco con Diego, ¿no? Al cual le tiene, a eso sí, fíjate, estamos aquí en la casa de Diego, pero le tenía cierto recelo, o sea, yo adiviné como una dualidad en que lo admiraba, por un lado como pintor, porque sí dice que le reconoció muchas de sus habilidades en cuanto a la técnicas, y no dudaba de su gran capacidad creativa, ¿no? Pero lo cuestionaba desde el punto de vista humano, decía un poco que era como Picasso, que lo único que le interesaba era enamorarse de las mujeres y vivir bien y hacer escándalo, y que era un gran mentiroso. Entonces, decía puras mentiras, cosa que se sabe que sí era cierto, ¿no? Se sabe que sí era cierto, ¿no? Sí era. Le encantaba asustar a las personas, entonces decía muchas mentiras, era muy fantasioso, ¿no? Entonces, eso como que no le gustaba, como que había cierto recelo, lo que desde mi punto de vista, ya desde mi punto de vista personal, pues vislumbraba que él realmente estaba enamorado de Frida. No sé, eso nunca lo reconoce como tal, pero una admiración clarísima por Frida, sí la admira profundamente, o sea, se admira su capacidad, su fuerza, su temperamento, tenía mucho más diálogos. Él estaba más cercano a Frida, aunque él busca a Diego Rivera. Él va a buscar a Diego Rivera, cuando está pintando en el centro de los murales, y se le acerca y le ofrece esta casa, o sea, le ofrece este terreno, ¿no? Pero va contando él precisamente cómo con muchos esfuerzos va juntando dinero como arquitecto y hace algunos de los primeros proyectos. Pero sobre todo muy convencido que la arquitectura en ese momento debía de ser absolutamente racional, economizar, siempre subrayó de que ya no hacer las escuelas neoclásicas, dice, pero si no neoclásicas, digamos, de rancho, por ejemplo, critica mucho a Obregón Santa Cilia con el centro escolar Benito Juárez, ¿no? En la Roma, y dice que ese es un rancho, o sea, entonces yo le pregunto, oiga, y tratando de asociar con cierto empatía con el funcionalismo, que qué opinaba de la arquitectura de Lázaro Cárdenas, que si Cárdenas había apoyado el funcionalismo, dijo, no, para nada, Cárdenas era un ranchero, le gustaba la arquitectura de rancho, eso nunca interesó lo moderno. No sé, es cierto. Dice, lo que hizo Álvaro Aburto allá en Michoacán es interesante, vale la pena, pero eso es la arquitectura de rancho. Eso es anacrónico. Era radical. Entonces, uno siempre se imagina, claro, todas esas tendencias racional funcionalistas con estas ideas más sociales, no sé, políticas sociales de México, pues nada, dice, no, seguían haciendo arquitectura de rancho, y era muy costosa. Entonces yo cuestioné y llegó con Narciso Bassols, ¿no? Y con Narciso Bassols llega a entrevistarse y le propone a Bassols, precisamente hacer todas
las escuelas. Pero yo quisiera hablar de dos renglones con los cuales estamos tratando: las casas para artistas y las escuelas. Son como dos tendencias. Lo primero que él hace, y hay unos bocetos, no sé si Luis, seguramente Luis Carrasco me antecedió, ya presentó algunas imágenes, lo repetimos, yo hice alguna selección, algunas de ellas aparecen en el libro está compuesto, primero, bueno, de una presentación, narro el por qué, cómo se dio, como lo estoy haciendo aquí ahora, esa entrevista, un poco un antecedente de O'Gorman, después viene la entrevista, el corpus de la entrevista como tal, después viene una pequeña biografía de O'Gorman, y al final tiene un anexo, ¿no? Con unas ilustraciones donde aparece por segmentos lo que son las casas. El origen del libro fue la casa de Julio Castellano, precisamente, bueno, la casa de Cecil, de su padre, y después toda una serie de casas que hizo para intelectuales de la época, entre los cuales Luis Enrique Erro, gran astrónomo. Ustedes recordarán que el planetario del Politécnico Nacional lleva el nombre de Luis Enrique Erro, ¿no? Astrónomo, de Manuel Toussaint. Pero lo que es curioso es que encontrarse a Manuel Toussaint, un gran historiador de los siglos anteriores de la arquitectura y del neoclásico y del barroco mexicano, viviendo en una casa de O'Gorman, ¿no? O sea, era para aparecer todo este tipo de Manuel Toussaint, ¿no? Otra que hace a Francis Thor, en fin, hace una serie de desarrollos muy interesantes en cuanto a las casas, que va haciendo como este conjunto, que todas son de la misma época. Y hay unos proyectos, encontramos unos proyectos previos al funcionalismo en transición, ¿no? Antes de la construcción, que aparecen en el libro. Vamos a poner aquí algunas imágenes, ¿no? Entonces yo realmente, cuando aparezca el libro, se lo recomiendo, lo van a usar. El follaje es un opúsculo de la colección de opúsculos del Colegio Nacional. Son libros de bolsillo, muy pequeños, muy bien editados, ¿no? Aquí muy cuidados, Elena, gracias, ¿no? Realmente pues, lo lees en una hora y media y te das cuenta de este personaje. Ahora, después viene cómo surge casi todo ese desarrollo con leyenda, lo desarrollándoles a cada uno de estas casas, que todas tienen el mismo sello, muy Le Corbusierianas, se fijan, ya con pilotí, siempre están levantadas. Ahora con las imágenes voy a completar más este análisis, ¿no? La escalera externa, siempre las escaleras externas, levantadas. Lo que es muy particular de esta casa es la doble altura de este pórtico, porque generalmente con Le Corbusier pues es un nivel el que tienes, ¿no? Y casi todas están levantadas con un nivel, pero aquí gran claro que hace para la conexión con el estudio de Frida es muy particular. Eso no es muy común, ¿no? Todo el funcionalismo eran como más racionales por niveles, ¿no? Cada nivel era un enlace. Entonces, podías levantarlo todo, pero cada nivel es un enlace. Estos como desajustes, ¿no? Que habla de eso, enorme creatividad y una capacidad de dibujo fantástica, ¿no? O sea, los dibujos son increíbles. A lápiz, todas esas perspectivas y vistas de pájaro son increíbles, ¿no? Siempre presentando el volumen, ¿no? O sea, no es un arquitecto bidimensional, siempre tiene un pensamiento tridimensional en todo. O sea, la tercera dimensión está presente en todo. Por eso, y hasta la propia pintura, si uno se fija, la pintura tiene una cantidad de planos y profundidades muy compleja, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de la tercera dimensión, este personaje tridimensional, de tres facetas, de tres formas de resolver el fin de su vida, en fin, realmente un personaje para un análisis psicológico profundísimo, ¿no? Seguramente, de una complejidad grande, ¿no? El propio Max Cheto sí me reveló que era, dice, la austeridad la llevaba al extremo. Dice, Juan hace cosas que no debería de hacer. Él digo, como que hace trámites burocráticos y se pone en todas las filas, pero él jamás va a delegar en alguien que le haga a alguien un trámite para los permisos que hacían, los permisos para la construcción. No, él se ponía en la fila y hacía todo y pagaba sus impuestos, iba a hacer sus trámites. Dice, ¿cómo pierde tiempo Juan en eso? Me decía, debería de ponerse a ser tan creativo y perder el tiempo en eso. Pero era esa austeridad así como casi espartana, ¿no? Era como un espartano, ¿no? Lo tenía también, bueno, era aquí nada más el cuarto de Diego Rivera, sino también espartano, ¿no? En el sentido de que se castigaban mucho en ese sentido. Y logra, después de esas casas, el contacto con Narciso Bassols. Le hace un proyecto también de una casa a Narciso Bassols, y es donde le ofrece que podían hacer la construcción de las escuelas con esta forma, con esa racionalidad, y ahí es donde empieza a contar él
pues por una escuela tipo el Centro Escolar Revolución o el Benito Juárez, perdón, ¿no? Podemos hacer 10 escuelas, lo que se trataba es llegar al mayor número de mexicanos. Y en esta lógica de mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, mínimos recursos, máximo espacio, mínimos recursos, todo el tiempo manejaba esa dualidad, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer? Además siempre te enfrentaba, ¿no? Te retaba un poco. ¿Usted qué opina? ¿Cree que no vale la pena hacer más escuelas que estas anacrónicas de tipo rancho? Y dije, no, bueno, pues, sí, sin duda. Esa es la estructura que tiene la publicación. Después vamos viendo, fuimos pasando y se divide en la discusión entre la parte de arquitectura, habla de su formación en la escuela de arquitectura, su gran admiración por su maestro, que fue no José Luis Cuevas, sino José bueno, el Corcito es uno, el pintor, y José A. Cuevas era un arquitecto, era un maestro, ¿no? Que él tenía en San Carlos, al cual más admira. Él dice que, y allá habla también de otra condición muy de México de esa época, dice, ese tipo hubiera sido infinitamente más importante de lo que era un gran inventor. A él le debe todo el conocimiento técnico, ¿no? Se lo debe a él. Él fue el autor del edificio de la Lotería Nacional, el original, el Moro. Quienes puedan y hayan ido y conozcan la sala de prevención, ¿cómo se llama? De sorteo. El salón de sorteo del edificio de la Lotería Nacional, vean, la cubierta es la cosa más mágica, es una de las estructuras más complejas de las de Candela, porque es todo casi como un paraboloide, con casetones abierto, que entra la luz, véanlo. Y él le hace un homenaje después en esa pintura de Juan O'Gorman, que está hecha desde el Monumento a la Revolución, que dice la Ciudad de México en 1947, aparece un albañil con un plano y atrás aparece el edificio de la Lotería Nacional. O sea, a él le tenía una admiración enorme y dice que injustamente fue un hombre no tan reconocido porque era de origen muy popular y era muy prieto, dice, éramos todos unos racistas. Por prieto y por humilde no tuvo el reconocimiento que hubieran tenido más y si hubiera sido mejor que Candela. O sea, lo asevera, y hay que ver la obra sí y un conocimiento técnico al cual sí le admiran, ¿no? Y el otro es Antonio Ruiz el Corcito, ¿no? El hermano del Corcito, que era otro maestro. Entonces él reconoce ahí dos pilares fundamentales en su formación arquitectónica, pero a Cuevas realmente es así, se desvive en elogios. Hay dos personas que se han elogiadas como nadie que él admiraba, y fíjense nada más a Cuevas, José A. Cuevas, y a José Clemente Orozco. De Orozco se desvivió, de nadie, de muchos habló muy crítico, pero con Orozco casi se desmaya, o sea, era una cosa que decía no podía ser. Ahora entro un poco en esos detalles. Y después de sus maestros, toda su formación en arquitectura, de San Carlos, como los arquitectos funcionalistas, racionalistas como Juan Legarreta, ¿no? Reconoce a unos contemporáneos de él. Pasamos un poco a la pintura. Dijo, ¿por qué dejó la arquitectura? Porque se volvió un negocio, porque no quise yo llenarme de úlceras, estoy haciendo muchos corajes, me voy a enfermar, hago muchísimos corajes de todos los costos de materiales, la complejidad de la obra, estos clientes que nada más quieren abusar de uno y de los demás. En fin, una crítica feroz a lo que sucede con muchos de los aquí presentes saben la complejidad que es la construcción, ¿no? Entonces él dijo, no, yo ya me voy a dejar a pintar. Y entonces empezamos con la parte de la pintura. Entonces yo le empiezo a hablar precisamente de los muralistas, de su formación, la experiencia con la plástica. Y entonces le pregunto, evidentemente, por Diego Rivera. A Diego le cultivaba, como digo, cierta admiración, un gran reconocimiento, pero cierto recelo. Y después con quien sí no se frena, que es increíble, es con Siqueiros. A Siqueiros lo hace pedazos. Lo odiaba, lo odiaba, o sea, así. Ese es un payaso farsante, esos son de esos personajes de circo, es un farsante. Dice, y me pregunta, ¿ha estado usted en el Poliforum Cultural? Y Siqueiros dijo, sí. ¿A poco no es estar? ¿Sabe qué? Cuando he estado, siento que estoy en el quirófano del Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional y todos
como la placenta y los fetos que salen por un tubo, los foamentales, que es una cosa primitiva. Es un farsante stalinista, bueno, lo odiaba. Entonces yo me imaginaba la imagen de estar aventando y si siente, después de ver el poliforme, dije, pues tenía razón. Los fetos ahí. Ese salón es para salir corriendo. Y después ya le digo, bueno, ¿y de Orozco? No, ahí sí hasta se hirió, o sea, se fue a patas. No. Ahí estamos hablando de ese. Ese era el gran pintor. Ese supera a todos. Ese era. A ver, imagínese usted, ese hombre, ¿sabe usted que era ciego? O sea, vean los fondos de botella, tenía como el fondo de un casco de Coca-Cola, eran sus siempre tenía como referencias como muy cotidianas, ¿no? Como el lenguaje un lenguaje muy mexicano, curiosamente, tenía un lenguaje muy mexicano, ¿verdad? Como un fondo de Coca-Cola, y además era manco y además era daltónico. Entonces imagínense un hombre manco, ciego y daltónico. Subirse allá arriba y pintar el hombre de fuego en la capilla Clementina ahí en el Hospicio Cabañas, ¿no? Eso es, o sea, nada más. Miguel Ángel tenía 4 manos, tenía 2 manos y tenía colores, tenía ayudantes. Este hombre se subió solo. Ese era un animal, dice. Era muy bruto, pero era un gran pintor. Era muy bruto y necio, Bosco, dice, pero qué pintor. Pero ahí sí se desvió, o sea, casi le daba, estaba así. Y además es cierto. Y a todo eso que me dijo, me dejó tan marcado que yo he regresado a otros lugares y he regresado obviamente a Guadalajara a ver el Hospicio Cabañas. Y cuando ves realmente el hombre de fuego, no, es que es una cosa. Debe hacerte enchinar la piel, o sea, realizar eso en ese esfuerzo, esa complejidad. Dice, ¿cómo ese hombre pudo haber hecho eso? Dice, no, o sea, eso sí es un aporte universal, no olvides, ese era el gran pintor, me quedo con él, radical, ¿no? Y después hay otra anécdota que sí la tengo en la memoria, pero no está escrita y no me atreví, y lo conté con los editores, si la escribía, pero como no la tenía apuntada como tal, me dijo, mire, yo le voy a contar una anécdota que tiene que ver con la pintura. Entonces le empecé a preguntar sus pintores, quiénes eran sus fuentes, ¿no? Y dijo, una vez estaba yo en el Museo del Prado, mire, fui yo al Museo del Prado, y me choca que le impongan a uno cuál es el mejor arte que el otro, porque empezamos a discutir si el arte por el arte, si el arte por el arte no, o sea, que si él estaba a favor del arte por el arte, ¿no? Un poco tangencialmente con lo de Tamayo. A Tamayo tampoco lo quería nada, porque según él, Tamayo le tenía mucha envidia porque le había ganado un concurso desde su primera formación hacia apenas. Ganó un concurso y además Tamayo, recuerden pues, que fue muy crítico con la biblioteca de Ciudad Universitaria, ¿no? Cuando le preguntan a Tamayo qué opinaba sobre la biblioteca, saben la respuesta, ¿no? O sea, entonces, como estaba muy enojado, Tamayo no fue convocado a ninguno de los murales de Ciudad Universitaria, no estaba en la tendencia de la integración plástica de la pintura de los muralistas, ¿no? Desde los Iztaccíqueros, Chávez Morado, de Rivera, ¿no? Pence, pero no estaba Tamayo, ¿no? Entonces Tamayo pues, se había sentido como dolido, ¿no? Y cuando le preguntaron qué opinaba de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, dijo que era una china poblana, una gringa vestida de china poblana. Es una gringa vestida de china poblana. Claro, la gringa era la volumen, la geometría de la arquitectura funcionalista y la china poblana era todo el volumen. Entonces, pues un desprecio. Y siempre digo, yo no sé, ese hombre nunca me quiso, pero yo tampoco. O sea, era como que siempre no me quiso, pero tampoco. Parece intrascendente. Pero entonces era realmente entre irónico y dramático, ¿no? Todo. Y entonces me dicen, mire, yo fui una vez acá y me choca que me impongan qué es lo mejor. Por eso han impuesto, de alguna forma, que Diego Rivera es el gran pintor de México. Yo estoy diciendo aquí está grave, ¿no? Es el gran pintor de México, pero el mejor Orozco, o sea, y repetía, ¿no? Porque Orozco sí lo recalcó. Y si lo vemos, bueno, Orozco es una cosa fuera de serie, es una cosa excepcional. Y entonces me dice, por eso me gusta que impongan. Le voy a poner un ejemplo. Fui al Museo del Prado, estaba yo en el Museo del Prado de Madrid, y entré y recuerde, ¿usted ha visto Sanas Meninas? Le dije, sí, está en el tabernáculo, en el espacio, empezamos. Pues sí, encontré, y había una señora, una maestra,
esas institutrices todavía medio franquistas, llevaban a unos niños ahí casi con la regla, dice que es así, con la sangre entre el conocimiento, y le estaba diciendo un discurso espantoso a esas pobres niñas, se estaban aterrando, porque estaban las meninas y le estaba diciendo: vean, ustedes están viendo la gran obra excelsa de la pintura, no hay obra mayor en el arte que esta obra. Entonces, no se paró. Entonces yo suspendí a la maestra y le dije: disculpen muchachos, no, esta señora los está engañando, es una ignorante, no es cierto, lo que están viendo es una cosa espantosa. ¿Cómo puede decir que la belleza? Vean la cara de esas infantas espantosas. ¿A ustedes les parece eso? Pero no, es una cosa espantosa. Y pues dice yo de provocación para que vieran otra cosa, que eso no era la belleza que consideraban. Y usted las está mal formando, no les puede imponer a usted su mal gusto. ¿Y qué creen? Que llegaron los custodios y me levantaron en vilo y me dijeron: va para afuera. Me corrieron del Museo del Prado, y ya cuando me estaban llevando en vilo les decía: ustedes no pueden correr, yo soy un hombre muy famoso en mi tierra. Pregunten quién soy Bueno Gorman. Era genial, yo soy Bueno Gorman. Así como ustedes, tú me te acabas de decir, no puede ser, no puede ser. Entonces a mí que no me vengan con cuentos. Yo esta pieza de arte africano que tengo aquí, para mí es la mayor obra de arte. Por eso del arte por el arte que nos quieren convencer, no, cada quien va a hacer su propio criterio y los gustos son muy abiertos. Dejen a la gente que elija lo que más le agrade. Así que cero de imposiciones. A mí que no me hagan imponer. Entonces ya cambiaba entre la broma a ya sé. Las anécdotas de la pintura fueron geniales. Y después ya pasamos un poco a la parte que empezó a decir de la humanidad, empezó a ser muy crítico. Ya era el decaimiento de la cortina de hierro de la Unión Soviética, entonces ya estaba muy disolucionado. Oiga, y todas las ideas socialistas, ya la parte social, ¿no? Toda esa idea y ese anhelo socialista que ustedes tenían de encontrar una sociedad más justa y mejor, pues no, vean nada más lo que ha sucedido con la Unión Soviética. Yo ya estoy muy disolucionado, no fue lo que pensábamos, eso no fue, vemos que están los vicios por todo sentido, pero lo que más me preocupa, más allá de lo social, lo que estamos haciendo con la naturaleza. Entonces empezó con todo este drama casi apocalíptico de la contaminación de los océanos. Entonces sí empezó ahí como a vociferar, ¿no? O sea, empezó hasta con las manos también a expresarse, etc. Es que vea toda la espuma que estamos generando, estamos destruyendo los mares y los océanos, todos los desechos industriales y todos los excrementos, así como las cosas de Siqueiros, se están yendo allá abajo. Se está yendo allá abajo y eso se está revirtiendo y va a ser una espuma, ¿no? Toda esta su obra, hay que verla, ¿no? O sea, toda una espuma que se está generando como un hongo atómico, ¿no? Que los bajos años vamos a morir todos. O sea, la humanidad está autodestruyéndose. Entonces, la humanidad está autodestruyéndose, vamos a destruir el planeta y nos vamos a autodestruir. Somos una especie totalmente, no destructiva, más autodestructiva a un nivel enorme. ¿Y qué derecho tenemos nosotros como especie a dominar las otras especies? Entonces ya trae toda esta cosa. Yo a él y a Checo, que me acaba de por otro lado, fueron los que primero escuché yo oír hablar del cambio climático, de toda la crisis ambiental, de la falta de recarga del acuífero. Paralelo, digo, porque Macheto, el maestro siempre decía, no hay que poner planchas de concreto, no pongan planchas de concreto, dejen permear el agua al subsuelo, hay que dejar la porosidad, estamos acabando con el acuífero. Pues Macheto también tenía toda la parte ambiental y la recarga del acuífero. Pero estamos hablando de los 80, estamos hablando hace 45 años. Ya lo tenían así como, tenemos que, ya basta de estar sellando todo el pavimento, y él como había hecho las casas en el Pedregal, que era el primer habitante de casas formales en el Pedregal, lo recalcaba. Pero sí había una empatía muy fuerte en ese sentido. Y él acaba un poco con estas, con estas reflexiones, y después al final es muy tajante. Y todo lo que le dije, dice, ya haga usted lo que quiera con eso, con lo que acabo de decir. Publíquelo, haga usted lo que quiera. Y nomás subraye que lo dijo Juan Gorman.
No se voy a adjudicar nada. Eso no, ¿con qué nivel? ¿No? Entonces ya esa fue la conclusión, publíquelo, ya usted lo que quiera. Y en ese entonces yo estaba con también con una amistad cercana con Hugo Iriart, y le dije, Hugo dirigía el suplemento Sábado, el 1+1. El 1+1 tiene un suplemento muy bueno que se llamaba Sábado, los sábados aparecían. Y Hugo Iriart era el editor. Entonces le dije, oye, Hugo, tengo una plática con Norma, fantástico. Entonces me dice, pues déjame verla. Entonces me dijo, mira, voy a recoger lo de la pintura porque lo de la arquitectura es muy, es más local, no tenemos tanto público para la arquitectura como para la pintura. Y le encantó lo que decía de Siqueiros y lo que decía de Diego, y de Diego que lo comparaba con Picasso, y en fin, en su actitud, ¿no? Y entonces publicó, hay un anticipo de este libro, que nada más es una nota, es del suplemento cultural, y Hugo Iriart le puso vociferaciones de Juan O'Gorman. Le dijo, está genial, son unas vociferaciones. Y Hugo, este hombre es genial, ¿qué va a decir? Porque dice, ya se ha perdido el decir todos los demás, hemos caído ya en lo políticamente correcto, ¿no? Entonces le puso vociferaciones de Juan O'Gorman, que es el subtítulo que le han puesto al libro, o sea, porque aquí ya se completa todo. Entonces es una conversación con Juan O'Gorman, o una conversación son vociferaciones de Juan O'Gorman, es el título. Entonces si quieren compartimos unas imágenes y completo ya con las imágenes, pero eso es más o menos el contenido, y al final vienen de la tercera parte del libro, que son las imágenes que van a ver. Bueno, aquí está la imagen de O'Gorman. Y la trilogía siempre, ¿no? El padre con los dos, con el mundo, con su hermano, pero son los tres O'Gorman, ¿no? Entonces, esta idea de las tres fotos, los tres, o sea, uno empieza a encontrar esos juegos, ya en una investigación más profunda que no soy el indicado, pero aquí hay otros autores y hay personas que lo pueden hacer escribiendo, ¿no? En una investigación más profunda te puedes meter en esa complejidad ya psicoanalítico-creativa, ¿no? De la dualidad, el tercio, o sea, una complejidad intelectual y de una sabiduría sorprendente, ¿no? Bueno, aquí están los padres. Esta es su madre, ¿no? De la cual se habla poco, siempre antes Cecil al que se refiere, pero ella es muy importante, le leía, es otra cosa que comentaba, que le leía, ya en las tardes aquí en San Ángel, en la calle Santísima, le leía, se ponían a leer, no podía escuchar ni el radio ni la televisión, y leían en esa sala. Entonces es muy agradable que su parte de su conocimiento se lo había a su madre, porque ella leía durante las tardes, aquí en las cuadras. Esa es la casa, para que vean. Entonces cuando dice que el editor europeo, uno puede pasar. Ahora, los papás nunca vivieron, o sea, Cedric y su mamá quisieron vivir en la casa, la verdad sí la hizo, pero nunca vivieron, o sea, la rentaron, después se generó cierto ingreso y se les ayuda para poder vivir, pero no la rentaron. Entonces no iban a pasar de esto, ¿no? Y sus primeros intentos, cuando hacía todas esas pintas de esta cultura que también tenía Frida Kahlo, de pronto tenía sus talleres e iba a pintar, citaba a los alumnos en las pulquerías. Hay una carta que tenemos en el Secretario de Cultura Mexicana donde se disculpa de no atender a la sesión de ese día del seminario porque citó a sus alumnos en la pulquería de Coyoacán, donde iba a realizar que pedía permiso porque iba a hacer esta firmada la carta. Entonces era como toda esa idea de ir a pintar las pulquerías. Y estas son, las primeras casas son previas, miren, por ejemplo. Este es toda la volumetría, si se fijan, es más Adolf Loos, es más el secesionismo, está más, ya la arquitectura no es funcionalista, todavía está en Adolf Loos, están en los secesionistas vieneses, vean la complejidad, los volúmenes, es volumétrico, esto se conocía poco, se parte de que empezó con este tipo de proyectos, no están aquí, sino estos son sus borradores todavía como estudiante, como algunos intentos, ¿no? Es muy interesante estos dibujos son los que hemos conseguido. Y miren, estas están más entre el constructivismo, el secesionismo, no es funcionalismo, es otra cosa. Entonces eso también es un aporte de la publicación. Bueno, hay muchas, pero bueno, dentro de lo pequeño y de bolsillo que es estas son otras casas, miren, son unos croquis, donde aquí ya se acusa, ven, ya está el pilotis, ya está en la columna, ya da la planta baja libre y deja la terraza, ¿no? Ya empieza, ya no es el prisma completo, sino va horadando, ¿no? Horada la planta baja, horada la
parte alta para la, ¿no? Todas estas casas son previas, si se fijan todavía, hasta podía ser como transición, hay cosas, la curva como Obregón Santa Cecilia, ya tienen la terraza, todos tienen sus terrazas, ciertas balcones, los balcones volados, ¿no? Tiene ahí unos volados, y esas curvas, o sea, pueden ser hasta, hay una transición, no empieza con esto, sino él va depurando, ¿no? Esto es importante este anexo. Y aquí ya tenemos precisamente la casa de Ceci, de sus padres, ¿no? Ya. Aquí está. Es esta. Es esta. Con la escalera está. Y aquí es la misma. Ahorita estamos justamente enfrente de esta. Con la escalera. Fantástica. Y después tenemos estas otras que serían como más internacionales, más es del Blumenthal. O sea, sí tenían pues su misma cultura, un hombre muy ilustrado, ¿no? O sea, ¿no? El poder tener acceso a una serie de intelectuales o empresarios, ¿no? En este caso era cinematográfico también. Bueno, ahí sí la ven. Casas económicas. En paralelo ya vienen casas un poco de obreros. La casa económica, ven. Y no hay mucha diferencia en esto. Bueno, tipo la escalera externa, estos ventanales como lo que estamos aquí observando, ¿no? Es vidrio muy delgadito, ángulo, la ventanería es de ángulo de herrería, y siempre una terraza, un balcón horadados, o sea, siempre lo va a perforar, ¿no? Lo que ustedes ven perforado, no es una masa total, las escaleras externas y horadadas con huecos abajo, huecos arriba, ¿no? Esto es lo que vamos viendo. Bueno, el famoso croquis de aquí del 31, porque la casa termina en 32. Yo siempre les he dicho, y lo he compartido mucho con mis alumnos, imagínense, esta casa fue terminada en 1932. El Palacio de Bellas Artes se culminó en el 34. Entonces imagínense cuando se inaugura el Palacio de Bellas Artes ya con toda la reforma de Federico Mariscal, la conclusión del Palacio en 34, ya estaba esta casa en el 32, ¿no? Y hubo aquí muchísimas, sí saben todas las anécdotas que hubo, que para todos los vecinos que había dicen que tiraran eso. Pero les voy a contar todo eso en su época, ¿no? Que estaba su gran enemigo. Pues aquí enfrente, ¿no? O sea, el Caco Parra pues era todo lo contrario, ¿no? O sea, rescataba todos los vestiggios de las casas que tenían en la Roma y en el centro. Pero les voy a contar otra anécdota. Yo todavía, habrá sido en 2005, tuve unos clientes suizos que les hice una casa en Cuernavaca. Y era una volumetría, no parecía de esto, pero sí tenía un azul, tenía una serie de volúmenes, ¿no? Y pasaron, creo que vinieron al restaurante San Angelín. Entonces me dicen, no sabían, no habían ubicado, dicen, oye, acabamos de encontrar una casa nueva, igual que la que nos están haciendo. Le dije, no, hombre, ¿cuál? Esa casa tiene ya va a tener 90 años. Pero había gente, cuando lo empezaron a remodelar, y aquí hay testigos, cuando empezaron la primera remodelación con Víctor Jiménez hace como 20, 25 años, volvieron a protestar a gente que pasaba y se están construyendo unas casas de San Ángel espantosas. Dejaron los tinacos expuestos. Pero ven la mano, o sea, el dibujo es, y siempre, además él, sabiendo, digo, entre esa humildad que lo caracterizaba, porque al final también de su vida decía que él nada más pintaba, que lo que él hacía era muy fácil, que nada más pintaba. Si yo no hago nada, ya nada más pinto. Además, que estaba en la Facultad de Arquitectura. La del Ibero. Entonces había mucha polémica con estas casas. Sí, estaba aquí enfrente. La Ibero era San Angelín. San Angelín estaba en la Escuela de Arquitectura de la Ibero y la de Augusto Álvarez, que vivía también aquí en las casas. Bueno, pero siempre lo firmaba. Lo que es inquietante es que siempre, o sea, siempre sabía que lo que estaba haciendo tenía calidad, porque firmaba, o sea, era también esta modestia falsa, sabía que lo que hacía era de calidad, pero todo está firmado. O sea, todo firmado. Aquí lo ven, Esta es la doble altura que les digo, que es muy extraño, no es común tener los pilotis tan altos, siempre el pilotis está en nivel. Esa es una particularidad solo de esta casa, ¿no? Solo del estudio. Que mi lógica o mi pensamiento es que lo hizo para que se abriera y se viera el estudio de Frida. Bueno, perdón que te interrumpa, pero también esas alturas era para que pudieran trabajar los murales transportables. El estudio exterior. Los bastidores, porque hay fotografías. Sí.
de los murales que se hizo en el bar Cirrus, que fueron las portadas que le hicieron. Pues ahí está, ya nos diste la explicación. Sí, porque es una particularidad, claro. Es un estudio al exterior, A la medida. sí, y protegido, ¿no? O sea, de la sombra. Bueno, aquí está Diego Rivera. Sí saben la anécdota con Lupe Marín, ¿no? Que como Diego siempre le traían aquí sus piezas, todas piezas arqueológicas para su colección, ¿no? Y de pronto un día sí no había para comprar, o sea, no hubo para el mercado. O sea, eso me gustó Lupe Rivera. No había para el mercado. O sea, no había, entonces llegó y dijo, ¿qué vamos a comer hoy? Entonces Lupe ya estaba cansada, Lupe Marín, de que gran parte del dinero era comprar todas sus piezas. Entonces, así espérame. Entonces le trajo así, su plato de sofá con puro y cachaca. Toma, eso es lo que tenemos. Bueno, ahí está Diego, ahí sí le dieron de comer. Ya está muy conocido todo, ya lo vemos. Bueno, muy sereno. Otra cuestión. Una vez cuando fue a la Facultad de Arquitectura de la UNAM a dar una conferencia, se le preguntó si se había fusilado. Como ustedes saben, hay una obra muy semejante a Le Corbusier previa, ¿no? El estudio Aux Enfants, ¿no? No, porque tenía influencia de Le Corbusier. No, claro. No, pues, es innegable. Pero entonces le preguntan, oiga, porque el estudio Aux Enfants, en hubiera traído, porque hace poco lo saqué, y ya le quitaban el diente de sierra, pero es muy parecido, ¿no? O sea, no tiene el ventanal. La verdad, es mejor o sea, si uno los ve, si uno los conoce, los es mejor pero tiene todo el aroma, la escalera exterior, el estudio arriba, ¿no? Le pregunta, oiga, ¿usted se basó usted en el estudio de Aux Enfants de Le Corbusier, que hizo Le Corbusier? Dice, no me basé, me lo fusilé. Esa fue una conferencia. Después, otra ya casi, más o menos parecida a la época que lo entrevisté allá, al final de los 70. Fue a dar una conferencia en la Facultad de Arquitectura también. Entonces, pidió extravagante y personal. Entonces, dice, ¿me pueden traer, por favor, el director del Telefónica? Bueno, ¿te acuerdas el director del Telefónica? Que naturalmente nos agarra, se sienta, no había teléfono, estaba en la dirección de la facultad, no había celular. ¿Para qué quiero un teléfono? Pero así como 2 minutos, todo el auditorio lleno, así, expectando el señor Díaz. Zaragoza, Zaratustra, Zamora, pues zetas, ¿no? ¿Verdad? Creyeron que estaba en la Facultad de Filosofía escuchando una conferencia de Edmundo Gorman. Aquí está bueno Gorman para hablar de arquitectura. Odiaba a Edmundo. Se cruzaban la calle, ¿saben? Que venían en la tarde, se venían a pasear el perro, ¿no? Entonces, Gorman venía y venía Edmundo así de lado, se cambiaron de cuadra. Pero eso del directorio de mundo, ¿para qué pido un director de teléfono? Váyanse enfrente allá a la Facultad de Filosofía. Algo tan aburrido como eso. Terrible. Aquí está la escalera, eso es lo que vamos aquí. A mí siempre me sorprendió ver al señor espartano, vean nada más, era un hombre robusto, alto, un hombre corpulento, ¿cómo? Dormía ahí, es esa cosa de los obreros de la cultura, ¿no? Había que vivir, porque además toda la idea del tapanco, pues ¿cuántos tapancos no vimos de los carpinteros, de las casas taller, ¿no? Dormir en el tapanco junto con sus materiales de trabajo, ¿no? Como obreros, entonces, según O'Gorman, estaba muy estudiado, lo estudiaba muy bien, lo sabía hacer, era un gran publicista. Entonces, bueno, y estas huellas que estaban, no sé si siguen estando, ya no están. Sí, pero en la época estaban, que eran las, porque siempre te llamaba la atención sus zapatos, ¿no? Estaban ahí sus zapatos, entonces era la huella de zapatos. Aquí está. Bueno, todo esto es de la casa en donde estamos, este es el estudio de Frida. Y aquí vamos de nuevo, vean esta de Francis Lord, ¿no? Y además genial cómo pone el nombre el nombre muy corbusieriana. Si ven las casas de Luis Barragán en el Parque México, esas casas gemelas de Luis Barragán, hay 2 casitas, tienen 3 metros de frente, una cosa muy bonita.
un dúplex, tienen esa terraza también, pero aquí dejan, puede ser lo mismo, el cilindro y queda levantado, ¿no? Eso que lo dice, ¿no? Aquí está este conjunto de... Es lo de las horas. Sí, es lo de Basol, sí, esa es la casa de Basol, lo que da pie para que después pueda desarrollar todas las escuelas. ¿Esa sigue? No. Eso fue cuando Basol era ministro de Educación. Ministro de Educación, fue por eso que le propone él hacer las escuelas. Está todo este conjunto, que es donde está lo de Luis Enrique Guerrero, van a ver también ahorita aquí está, ¿no? El astrónomo, él hace su observatorio. Pero hacer evidente, ¿no? Todo, ¿no? El soploángulo, ambos, ¿no? Pero siempre, mire, siempre firmados, o sea, hacen las perspectivas clarísimo, ¿no? Pues, como lo dibujaba se construía, o sea, una sencillez enorme. Ahí tenía repisones, una cosa particular, tenía como repisones más como Villagrán, tenía. Esta es la casa de Julio Castellanos. Este fue el origen para esta casa de Julio Castellanos. Sencillísima, no va a ser el garaje, planta baja, y arriba es el estudio, el ventanal es el estudio. Ese está ubicado hacia el oriente. Es la de Tucent, sí. También es difícil imaginar A Tucent ahí, o sea, un historiador del arte mexicano. del siglo XVI. Sí, un tipo historicista. Y acá aparecen los proyectos de viviendas. También lo de vivienda, generalmente no era nada más la vivienda mínima, fíjense, también visionario en esto, no la vivienda como la de Juan Legarreta y todas estas obras de viviendas para obreros, ¿no? Que eran extraordinarias, pero eran en una planta, la clásica casa para obreros en planta baja, tierra, ¿no? No, ya estaba en el condominio, ya estaba en lo aéreo, vean, y los huecos siempre, este es interesantísimo porque tiene, ¿ven? Eso. Y esta, que pues, puede ser un pani, o sea, puede ser ¿no? O sea, ya estaba. De nuevo, los pilotis, el volumen, la geometría, esto puede ser ya una cosa muy semejante a las propuestas de Mario Pani. Pero esto ya la vivienda colectiva y en altura. O sea, en todo, una lucidez, y vean nada más la CTM. Esta era la CTM que lo que construyeron después en el mismo terreno, que es un horror. La calle Vallarta, que es un horror, no hay un monumento así. Y de esto no quedó nada. No se construyó. No se hizo. Y esto está más dentro de todos los constructivistas soviéticos, es fantástico, ¿no? Entonces, Leónido, vean nada más, ¿no? Y con la bandera, vean nada más con la bandera, ¿no? Como el símbolo, las letras de la CTM, todo es fantástico. Y vean la calidad del dibujo. Para que vean el proyecto y el dibujo. Son de 34. Interesante. No, vean nada más, esto va a aparecer por lo menos todo esto. Hay otras publicaciones que lo tienen con la idea de condensar un poco viviendas, sindicatos, ¿no? Ahorita van a ver una, ¿quiénes firman? Van a ver, miren, este es genial, ¿no? Este es para los STIC, para los trabajadores cinematográficos. Los cines en ese entonces tenían la fuerza enorme, era la época de oro del cine mexicano. Todos los trabajadores de los cines estaban sindicalizados. El manipulador que proyectaba la película, los taquilleras, o sea, todo el mundo era un sindicato. Sí, son cambios. Es lo que está aquí. Está ahí, ¿no? Los cactus, ¿no? ¿Qué? No. Pero vean, ¿ya vieron quién firma? Vicente Lobardo Tolano, que era un líder sindical. Javier Icaza y Fidel Velázquez, estudiado por Fidel Velázquez. Wow, el gran líder obrero, ¿no? O sea, cuando ven. Pero esa época Lombardo era el más importante. Sí, Fidel Velázquez estaba empezando. Pero ya firmaba. Y después, que ven, este es otro que es fantástico. Vean, además es buenísimo. Y de nuevo, como digo, su bandera, vean los cactus de la carretera con los cactus, la bandera y los huecos, siempre que digo, que está ahora dado, ¿no? Dejarle las terrazas, balcones, la planta baja. Este es buenísimo. Y ahí está su firma, ¿ven? Y aquí sí le pido, siempre lo firmó. De alguna forma sabía lo que estaba haciendo. Aquí ya aparece el capítulo de las escuelas.
Sí, los lenguajes, ustedes ven, son clarísimos. Es una época en la cual cualquier edificio por fuera nos decía lo que era, ¿no? Estás viendo las naves, lo que es el auditorio, lo que son los vestíbulos, el pasillo y el patio, que es la estructura. No hay escuela sin pasillo, sin patio, ¿no? Es lo más importante. Entonces, no se lleva la vida, ¿no? ¿Cómo articulan las aulas? Este es de la colonia industrial, la escuela primaria. Pero vean además la racionalidad, o sea, es lo mínimo, o sea, es prácticamente esto. Entonces, hay que hacer aulas, decía, hay que hacer el mayor número de aulas, hay que educar a las personas. Y eso es lo que le vende a Basols. Le fascina, coincide, compite con. De nuevo, los tinachos, el centro, los tuberías, todo después, las escaleras. Los bebederos, ¿se acuerdan de los bebederos en las escuelas? Sí. Ahí están los bebederos. Ahí está el tanque de agua y bebedero. Toda una cuestión que tiene que ver con la salud, con la educación, ¿no? Con la higiene, ¿no? Con este higienismo. Pues aquí aparece esta escuela. Ven nada más la escala de la escuela superior para trabajadores. Todas las escuelas técnicas, lo que pues serían los CETICs, ¿no? Los CECITs, para capacitar a los plomeros, electricistas, carpinteros, los técnicos. Y aquí es muy interesante porque es como más o menos que entiende la ciudad, generalmente como que están en las esquinas, pero esa curva es muy particular. Esta escuela me llamó mucho, que era precisamente no en la escuela primaria, en la manzana que estaba ocupada por la cárcel de Belén, pero todo hace esos gestos, ¿no? Para integrarse al trazo urbano. También ahí ya está apuntando más que existe algo exterior, es el edificio. Bueno, tiene capítulo de escuelas, el auditorio puede ser ahí también ya, ¿no? Se pueden ver muy claros los pasillos del auditorio. Las escuelas son buenísimas, o sea, todas las escuelas son increíbles. ¿Cuántos siguen a las escuelas? ¿Cuántos hicieron de las escuelas? Como 30, ¿no? 26. ¿26? 26 nuevas primarias, pero esta para Pero las remodeladas. sí, y las técnicas, hubo varios proyectos, muchos no se hicieron. Y quedan muy pocas. Sí. 6. En Coyoacán hay una atrás de la plaza de En Azcapotzalco. En Coyoacán hay una atrás, y la puedes ver en la plaza, más de la Cochita, es la plaza de Museo de las Intervenciones, y hay otra también. No, atrás de la plaza, ahí, atrás de Francisco Sosa, esta de Santa Catarina. Atrás de la plaza, casi no se ve, atrás de la plaza Santa Catarina hay un muro de piedra, atrás hay una. Y casi que se ve. Si vas por Francisco Sosa, O sea, está la iglesia. está la iglesia de frente, del lado izquierdo que es un muro grande, y atrás. Bueno, aquí está ya, pues ya viene toda su época. Que por qué dejó, también es, por qué dejó el funcionalismo, ¿no? Entonces aquí entra una serie de contradicciones que yo decía con el tiempo, ¿por qué separaba de que no? Eso no es arte, la ingeniería, otra parte de la discusión es la división entre ingeniería y arte, lo que es. Entonces para él esto era ingeniería, no era arquitectura. Entonces, esto era ingeniería porque tenía una base técnica basada, que lo que le enseñaba su maestro José Cuevas, ¿no? O sea, era esto, o sea, y era nada más, y no había arte porque no, el arte tenía que ver ya con las condiciones decorativas, es lo que decía, dije, no, perdóname, y es lo que yo concluyo un poco al final, aunque él dijera que esto había una separación entre el arte, que esto era ingeniería y el otro era arquitectura, porque él dice, ahí sí hay arquitectura y aquí hay ingeniería. O sea, esa dualidad siempre, ¿no? O sea, o el arte por el arte o no el arte por el arte, lo tengo comprometido por la visión. Y evidentemente él siempre tuvo una vocación artística, era un artista, pero no fue ingeniero, era un artista completísimo. Y tenía una visión estética, y todo esto es una estética. O sea, que él lo hubiera negado, era por purismo, por la ideología, y en ese momento por cuestiones ideológicas. Pero esto tiene toda una estética, es una composición, una estética. Siempre la composición y la visión artística estuvo presente en él en todo lo que hizo. O sea, es muy orgánica. Bueno, no, aquí ya te digo, en la división no. Lo que quiero decir es que aquí, él decía, aquí sí hay arte y ahí sí ingeniería. No. Aquí, De hecho, aparte era porque no existía el título. no, pero no por eso, sino por la forma, por los recursos tecnológicos y por la austeridad. Y aquí entonces se da vuelo con la Casa Cueva, ahí está él asomándose por la Casa Cueva.
Aquí está con Max Cheto, miren, logré encontrar esa foto que se llama María, ¿no? Están jugando ajedrez ambos, ¿no? Que era la escena y lo que me había narrado Cheto, porque eran compadres, no solo jugaban ajedrez. Él es padrino de su hija. De Ana María Cheto, él es padrino y Ana María tiene un retrato precioso. Dice, el retrato de mi ahijada, así colonial, todo, ¿no? O retrato del gran pintor. Pues. Ese es, ahí está Max Cheto, jugando, los dos, bueno, uno alemán, otro irlandés, ¿no? Pero hay una identidad mucho, estás en la casa cueva, ahí está, aquí está él, leyendo, esta es más conocida que la de Cheto. Aquí está su ahijada, esa es Ana María y Betina, que son las dos hijas. Esta es Ana María Cheto y esta es Betina, son las dos. Iban a jugar y les cuentan, pues que pasaban ahí los domingos mientras que jugaba o ajedrez, pero también en esta vocación de enseñar, les enseñaba a contar, a dibujar. O sea, ahí está él, está haciendo dibujar a Ana María. Entonces era como fantástico verlo, ahí está también, la casa cueva. Y esta organicidad, si yo la comparo con la casa Cheto, tiene muchísima semejanza, como se adaptan al terreno del Pedregal, a la roca volcánica, hacen ya algo totalmente orgánico, ¿no? Y él se compromete mucho con lo orgánico. Aquí sí reconoce una influencia de Wright con la idea de la ciudad jardín, ¿no? Cuando viene Wright, acuérdense, también tiene una relación con Diego Rivera también, el Anahuacalli no sale de gratis, ¿no? Es una influencia wrightiana totalmente clara, ¿no? Si hay una entrevista, se quedan fascinados con Wright, ambos, ¿no? La ciudad jardín, un poco la relación entre las construcciones con la naturaleza, la roca, la materia, ¿no? O sea, no hacen formas. Aquí está, después él le hace la ampliación en la Casa Azul de Frida, en Coyoacán, que la habitación de Frida, que ustedes conocen que está al fondo, se la hace Gorman, es piedra, o sea, es una acción pétrea muy heredada de la Casa Cueva del Pedregal, o sea, si fijan, ahí está ahí está la piedra, si ven, ya no son esos materiales, está la piedra, todo es piedra, eso, la Casa Azul la publicitaria, esta ya se la hace O'Gorman a Frida, igual que el que construye el Anahuacalli es Mano Gorman. Diego Rivera no ve concluido el Anahuacalli, curiosamente con esa relación tan cercana que tenían, claro, Diego no lo ve concluido. Diego Rivera quería hacer una ciudad de las artes, o sea, también toda una reflexión ahí sobre cómo si el mundo, que la empieza en la Guerra Mundial, como si el mundo estaba destruyéndose, él está pensando en hacer una ciudad de las artes, todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Y quería hacer toda una ciudad de las artes, pero también con cultivos, y quería tener cuestiones de agronomía, de herbolaria, una cosa. Traían todo un tema con la naturaleza muy fuerte, ¿no? Y bueno, esta es la casa, pero ahí se nota pues, el cariño, cómo lo está abrazando, cómo está, ¿no? Pues ese afecto, ¿no? Ese afecto por Frida. Aquí está el golpe militar, el golpe de Estado en Guatemala, Jacobo Arbenz, una protesta. Ahí está Diego Rivera, ahí está Juan, pero bien, está Juan más tomando la escala de ella, ¿no? Es muy curioso, Diego está de pie, pero él está, para que no se sienta tan protegido en la silla de ruedas civiles, se acercan. Entonces, esa relación también fuerte. Y bueno, viene toda la etapa de los mosaicos, que esto también es genial, lo de la modalidad de los mosaicos de colores, las piedras, que logra hacer toda una investigación de todas las piedras, porque ese es genial, ¿no? Esto también contó que Carlos Lazo no le creía. Ese edificio iba a ser desnudo, iba a ser nada más de pura tabique, de vitricota, de esa cerámica vidriada. Entonces, ¿qué les dijo? No estaban en el proyecto. O sea, si se fijan, cuando se inaugura Ciudad Universitaria, cuando se hace la ceremonia que se llama de dedicación a Ciudad Universitaria, que la hace todavía Miguel Alemán unos meses antes de salir de presidente, el 20 de noviembre, y Alemán salía el 1 de diciembre, 10 días antes. Entonces dicen que hay que dedicar, se llama dedicación, no era una inauguración, a la Ciudad Universitaria. Está en un lugar inconcluso, no está en lugar, colgaron una manta con el escudo de la UNAM, porque el edificio iba a estar desnudo. Y Juan O'Gorman le dice a Carlos Lazo, que era el gerente de las obras, oiga, pues no, hagamos un mural. ¿Cómo? Sí, hagamos un mural. Él ya había hecho un ejemplo en la casa de Nancarro, aquí en Las Águilas. Yo ya había trabajado con otro gran músico, un músico también complejísimo, ¿no? Entonces, ya había hecho algunos con piedra de colores, con mosaicos de colores, ¿no?
y le dijo, bueno, yo puedo hacer algo. Y entonces Carlos Lazo le dijo, bueno, hágame una muestra. Entonces le hizo una muestra como de 3 o 4 metros, un panel, ¿no? Porque los paneles son de 90 por 90 y son los paneles, y se quedó a 4. Entonces le dijo Carlos Lazo, no tengo dinero, ya no hay dinero. Él dijo, no importa, no me pague. No me pague. Pero ¿cómo no lo va a pagar? Bueno, págame los materiales, pero a mí no, mi salario no lo va a cobrar. Y se lo aceptaron, entonces por eso se inaugura, bueno, empieza a funcionar Ciudad Universitaria, tardó 2 años en terminarse todo, ya, después de la inauguración, pero lo acabaron hasta después, tardaron 2 años en hacerlo. Entonces dicen, ni como obrero me pagaron, no me pagaron nada. Güey, pero se lo hicieron por sangre, no cobró. O sea, este trabajo, él se lo inventó, no se lo habían pedido, porque el edificio, los otros murales sí estaban pensados, porque los murales de rectorías, son tableros que están preparados para la integración plástica. En este no, iba a ser un prisma, iba a ser la gringa. Y llegó la China poblana, ¿no? Pero tal vez eso le dio la libertad también. No, bueno, imagínate más. Ahora, lo que sí es sorprendente es que si uno ve toda la iconografía de todo, porque ven a Ptolomeo, a Copérnico, o sea, el sol, algo así, pero en cualquier cara, la cultura de este hombre, porque no es la habilidad, sino en todo está fundamentado en lo científico, en lo histórico, en lo cultural, en la historia de México, en la historia de la universidad. O sea, ¿a qué hora cómo se documentaba? O sea, no sé, no tenía un equipo de documentación, ¿no? ¿Quién lo documentaba? Él. Sí, bueno, sí, claro. Entonces, pero no tenía un equipo de documentación así como cualquier investigador ahí en un lugar. No, él, o sea, la referencia que tenía. Y cuando uno hablaba con él se daba cuenta, en este lenguaje muy sencillo, muy mexicano, o sea, muy como cotidiano, pero con una gran cultura, sus reflexiones eran profundísimas. Bueno, aquí está Ciudad, todo lo que. Y ese es el primer mural que hace, que está aquí muy cerquita, pueden ir caminando. Está aquí, en Santísimo, esquina Aureliano Rivera. Ese es el primer mural que hace, aquí está en una hornacina aquí en San Ángel, porque pues, él vivía en Santísimo, y cerca de su casa hizo que es un nicho para la Virgen de Guadalupe. Pero vean las pinturas, la pintura de la derecha y todo eso. La casa de Santísimo es identificable. ¿No? ¿Eh? Es identificable. Esa foto la tomé hace una semana. Ahí lo pueden ver ahorita. Le falta mantenimiento, tiene unos cubrimientos aquí medio. Esto está mal. Están muy oscuros, muy quemados, y falta que restaurar. Ahí se debería hacer algo. Una invitación. No, de veras, una invitación. ¿Quién más que ustedes sea uno más cercano? No, pero es su primer mural. Pero además ya esa concepción de arte público. O sea, ¿Dónde estaba a la esquina. ¿Del lado derecho? No. Él vivía. O sea, los somas se les asignamos y hasta los. Bueno, hay que restaurar. Hay que tocar. Bueno, esta está aquí al lado, pero es la primera. Y ya es que estamos en el tema de la pintura, perdón. ¿El ojo? El ojo, pues a ver qué. Es algo religioso. No, es algo. Todo es simbólico con él. Nada de lo sea. Exactamente factible que este lo haya hecho con Cecil, con su papá, porque la casa está a la vuelta y en la casa hay muchos murales de Cecil y de Juan juntos. De chiquito él, o sea, de joven, 12 años, 14 años, etc. Entonces es probable que hayan sido ambos. ¿Sabes? Ahorita que lo viste, ¿hay firma en algún lado? De ninguno de los dos. El ojo puede ser muy masónico. Sí. No dudo que Cecil también fuera masón. Claro. Ahora, porque Cecil también pintaba esos retratos de O'Gorman, es que Cecil era un pintor también, y muy parecido. Hay retratos de esos retratos frontales como los que vamos a ver ahora de Cecil, y ahí lo toma, y todo ese puntillismo, la técnica. Ahorita que hablabas de Manuel Toussaint, hay un solo libro editado sobre Cecil, o sea, de los retratos de Cecil, y la introducción la hace Manuel, y dice cosas muy bonitas sobre las tertulias de las casas, de la casa de los O'Gorman, que creo que redondean un poco esto que dicen de dónde sacaban tanta información, porque habla mucho de lo que se reunía en la casa de los O'Gorman, de los historiadores de la casa de los O'Gorman, y de cómo Juan al final, aunque rebuznaba del mundo, terminó siendo un poco igual historiador. Bravo, hace los murales de la historia de México en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Y yo creo que le consultaba cosas, ¿eh? O sea, el odio estaba
veladito. Sí. Y lo odiaba más por católico, porque él había salido creyente y era muy amigo de Barragán, entonces había como un crew de mochos. De ese círculo que, no, que era totalmente, pues eran conservadores y tradicionales para él. Y él se vio con los fiesteros que bebían mezcal. No, con los radicales. Muchos contra comunistas. No, con los radicales. Pues un poco, digo, exageradamente. Sí, pero sí, liberales contra conservadores, muchos contra... Sí. Es un fenómeno muy maniqueo. Bueno, desde los liberales y los conservadores del siglo XIX. Bueno, el mural de Azcapotzalco tiene un ratice precioso y es un mural de 1926 y dice muerte a los fifís. Sí, es cierto, sí lo leí, sí lo vi, es cierto. Antes. Los fifís. O sea, eso es la idea. No, los difíciles ya lo tenía. Bueno, ahí está. Pueden ir a visitarlo, está aquí muy cerca, pueden caminar. Claro, porque siempre. Miren, aquí está lo de las tuquerías. Ándale, justo. Ese es de Azcapotzalco. Exactamente, el de las musas nuevas. El recreo de las musas nuevas. Y vean toda la cromática. Si ustedes ven los colores, pues el estudio de Frida, o sea, si ven toda la cromática. Aquí está, eso De también. sus primeros en Azcapotzalco, en la casa de la cultura. Ven a más. Bueno, a la biblioteca. Pero con castellano digo, que lo hicieron. Ahí está. Bueno, y aquí tenemos también la Gertrudis Bocanegra. En Pátzcuaro, en el centro de Pátzcuaro está este mural de una heroína que fue Gertrudis Bocanegra, también un personaje importante. Y él hace la historia en esta iglesia, que es una biblioteca. Es una biblioteca. Entonces, claro, esto producto de la reforma religiosa, los templos que se convierten en bibliotecas, y en vez de un retablo religioso está la historia de Michoacán, que también es impresionante. Ven el detalle, toda la información, como los frescos florentinos, o sea, te hace toda una pintura didáctica, ¿no? Todo este didactismo muy también ahí es donde sí le reconoce a Diego pues, todo el didactismo del muralismo mexicano, o sea, más allá del retrato individual, sino la parte, ¿no? El trazo, el trazo, los esposos, bueno, esta es la historia. Y aquí vienen esos retratos que son, cuando sí deja la arquitectura que se va muy cerca ya de los retratos, que hace todo este tipo de retratos, que son muy en la técnica de su padre, de Ceci, ya mucho más depurada, con mayor control, ¿no? con mayor oficio. Pero bueno, son de estos personajes, de algunas personalidades, porque sí, veía bien eso. Bueno, su esposa es la izquierda, Helen. Y bueno, ¿qué tal? No, es genial. Está genial. No, pero además es que, bueno, Cuquita, sí, se rayó Cuquita. Pero ves la diferencia, ¿no? Entre cada una. Y después, que es de los 43, que es un premonitorio, ¿no? Los enemigos del pueblo mexicano. Ya desde ahí traía toda esta cuestión contra la corrupción, contra los líderes, lo que después fueron los agachados o los supermachos, ya con sin caricatura, pero ya era esa crítica de todo el poder, el militar, el juez, el abogado, ¿no? El político, ¿no? Es esta posada de la palabra. Ese es el retrato de Orozco. Y además siempre le pone, mire, fiel retrato del gran pintor. Fiel retrato del gran pintor mexicano. Es el retrato de Orozco, del 43. Pero toda esta técnica. ¿Eh? Sí, no, y ahí le fue bien. O sea, no, hay una foto de Álvarez Bravo de Orozco que es dramática, donde lo ves así, manco, no viendo nada. Bueno, y esto me encanta, que es el trazo precisamente, ¿no? Desde la Ciudad de México en 47. Aquí está el edificio de la Lotería Nacional. Este es el edificio de la Lotería. Este es el salón que les mencionaba, ¿no? El de la Aquí está sorteos. de sorteos. Ese es el salón de sorteos. Cuando vayan al Monumento de la Revolución, súbense al mirador y del mirador lo ven. Se ve, esa estructura es preciosa, es una concha y hace un homenaje y pone a los albañiles y además se lo dedica de nuevo siempre a los obreros, a los que ponen piedra sobre piedra, y hasta brechtiano, ¿no? La poesía de que dedicada a los albañiles, ¿no?
trabajo. Y si vean arriba además los volcanes y la serpiente. Ese es el mural completo, donde está el plano de la ciudad. Ven nada más la dimensión, la profundidad. Manejó tercera dimensión total. Entonces tiene el plano hasta escheriano, ¿no? Hasta muy Escher. O sea, tiene el primer plano, el plano de la ciudad, ¿no? Lo que estás viendo, sus manos, el albañil, el trabajador extendiendo el plano. Y ahí está. El plano del monumento a la revolución que está parado. Sí, él está aquí, con las herramientas. Y atrás, ahí está el salón de sorteos. Miren, ¿qué es esto? Esto, vean. Es maravilloso, eso de veras, esa pieza. Veanla por fuera, desde el momento de la película, pues, y visiten el salón de sorteos. Te quedas así, y dice, era mejor que Candela, pero era muy humilde. Sí, tenía toda esa conciencia, ¿no? Del racismo, el clasismo, las diferencias. Bueno, esta es una pieza maravillosa. Es una pieza para una escenografía que hicieron Tolita y María Figueroa, las grandes escenógrafas. Tolita acá, pero este es hicieron una escenografía y hicieron en plano, pero separaron todo, o sea, todo, si te fijas, está separado, fueron cortando cada plano. Es fantástico. ¿Quién lo hizo? María Figueroa, Tolita y María Figueroa. Por ahí sería el Hotel del Prado, Del lado derecho. echado de color rosa. Ahí, Más adelante, porque aquí está la Alameda, estaría aquí. exactamente. Aquí estaría. Aquí, bueno, es un detalle, es un acercamiento, que es el trazo, si se fijan, lo que era maravilloso, por eso lo estaba yo poniendo en las anteriores, que aparece el trazo. El trazo también aparece en la publicación. Son poco conocidos, o sea, lo que optamos un poco era poner una serie como las casas estas previas a la de Cecil, esos ejercicios, como, bueno, la foto de Bostelman, la foto de Nechetto, ¿no? Los trazos, que son geniales. Sí, te firman todo, hasta el propio trazo. Vean qué obra es eso, la Ciudad de México. Después tenemos, aquí está. Y esta está aquí, este era un lugar que estaba aquí abajo, ¿no? En la casa de César. Porque entonces habla ahí de los que estaba aquí. Miren, dice, este mural fue pintado al fresco en una casa particular de San Ángel en 48. En 68 fue enyesado y retocado al templo por su cuerpo. Está aquí abajo. Bueno, tiene todo. Siempre jugaba hasta con eso. Este es el trazo del autorretrato, ¿no? Múltiple, que es, vean nada más, si uno ve el trazo, es una perfección. O sea, todo el manejo de la geometría, el manejo de la profundidad, ¿no? Porque uno ve el retrato muchas veces, pero cuando ves los trazos reguladores, o sea, todos los trazos, este también aparece. Entonces vamos a sacar los trazos, ¿no? ¿Verdad, Melena? Sí. Es una maravilla, ¿no? Pero vean, pero son tres, de nuevo si fijan, ahí aparecen tres, aparece el de canto aquí, el de arquitecto, ¿ven? La dualidad que me tiene, aquí está de arquitecto, de Twin con su raqueta de tenis, porque estas eran las canchas de tenis, ustedes saben que estos eran dos canchas de tenis, entonces su raqueta de tenis era jugaba tenis, como y el de arquitecto, y con la escuadra, con el saco de tweed, y después ya del pintor, ya con su camiseta ya de cuadros, con su visera. Pero hay tres, o sea, el sol, la luna, la ranita que le está hablando, ya vieron. La mano de nuevo, como su mano está integrando, ¿no? Por eso decía, ay, si Velázquez se puso ahí, esa señora que no diga, si Velázquez se puso las medidas, todos mismos en su mano. Estuvo en el... Pregunten, yo soy muy famoso en mi tierra. Ahorita fue una exposición que hicieron en los 50, que decíamos que ya saben, ya está toda la cantidad de retratos que tienen, autorretratos que tienen. En varios momentos. Este es el retrato que le hace a Diego Rivera
que forma parte de los retratos del Colegio Nacional. Cuando fallece alguien, previo a que fallezca alguien, miembro del Colegio Nacional, se le hace un retrato. El autor, el miembro, escoge al autor. Entonces Diego escogió a O'Gorman para que le hiciera su retrato. Entonces, al fallecer, cuando se fallece, al año del fallecimiento se hace un homenaje en el Colegio Nacional de el que fue miembro y se devela el cuadro. Este es el borrador del cuadro y este es el cuadro. Es una joya, o sea, también es uno de los retratos más bellos, es pertenece al Colegio Nacional. Está en la galería, sí, la galería. Y todo lo que dice ahí, retrato del gran pintor, no, y le hace todo un lienzo ahí precioso donde dice retrato del gran pintor mexicano también, ahí sí le hace, es bellísimo, es una obra fantástica, es una obra fantástica. En su cosa mortuoria, ¿no? No, se lo hizo en vida, no, se hacen en vida. No, este es el borrador, que aparece también en el libro, es el borrador, y es el retrato en color verde. Es un retrato estupendo. O sea, la galería del colegio es muy, muy buena, pero es uno de los mejores retratos. O sea, hay de Siqueiros, hay varios. Sin duda es muy conmovedor. Y toda la leyenda de lo que dice, retrato del genial pintor Diego María Rivera y Barrientos. Nació en la ciudad de Guanajuato el día 8 de diciembre del 86 y murió en San Ángel, aquí, el día 24 de noviembre de 1957. Fue miembro y fundador del Colegio Nacional. Pues nada, o sea, dónde nació, su nombre completo, ¿no? Es un retrato extraordinario. Entonces tiene que aparecer una presentación del Colegio Nacional. Otros retratos. Estos ya son como borradores para todos los que Y el de Zapata ya es la última que Zapata. Es la que termina cuando Roberto sí, aquí está la foto. Sí. Está la figura que se da. Son los murales de quienes los que los conozcan, los recomiendo. Simplemente de tener es así como toda la historia de México. Imagínate todas las fuentes, es increíble, ¿no? Sí, es increíble. Qué capacidad de concentración, además la composición, además de las referencias y los personajes. Sí. Fantástico. Y después, ¿cómo pasa de esta todavía, de este deseo de esa época ya de la Revolución Mexicana ya vuelta a institución, o sea, ya institucionalizada, hacer toda la infraestructura del país, ¿no? La importancia de los técnicos, de los ingenieros, de las presas, de los caminos, o sea, la creación de la infraestructura en este país, en este territorio maravilloso, miren, haciendo los puertos, es fantástico, y ahí siempre pone Viva México, miren, ahí tenía toda una, pasaba de esta, no ingenuidad, de este deseo, de este anhelo, Viva México, y Viva México estaba haciendo sus puertos, sus infraestructuras, sus presas, estaba entre la agricultura, ahí están los técnicos, ¿no? Ahí están los técnicos haciendo la infraestructura para el desarrollo del país. Entonces, esto es en Reformas. Sí, exactamente. La Torre Chesel. Muy mal puesto. Es mención. Bueno, ese y el del aeropuerto son para matarlos. Y la revisión del aeropuerto. La porquería de volverlo a hacer en la Terminal 2, en la impresión. No, a ver. Además ya ni lo ves porque ahora es donde se checan las maletas. Te ponen en el aeropuerto. No, en el aeropuerto lo ponen en la salida, la gente está checando sus celulares. No lo vas a ver, además, dos columnas enfrente, horrible, mal iluminado. No, para matarlos. Bueno, pero bueno, toda esta, sí, eso hay que pelear muchas cosas, pero bueno, aprovechando el año. Sí, la verdad, no, en serio. No, bueno, pero pasa de este optimismo, ¿no? Vean, ¿no? Bueno, pues ahí está Frida, ¿no? O sea, está Frida, o sea, pero justo no es Frida. No, pero... O sea, en teoría es sí, Frida, pero es una representación. es Dorothy Fitzpatrick, una amiga suya. Y entonces después Helen cree que le está poniendo el cuerno con Dorothy Fitzpatrick. Y esa chavita de ahí del vestido naranja es María Elena. Sí, la hija de Juan. Sí. Bonnie.
Bueno, El señor que está atrás de Borba, ¿quién es? fíjate que no sé, o sea, porque claramente tiene que ser, yo creo que Borba debe ser. No, este es O'Gorman, este es él. Sí, pero el de el que atrás. está atrás, yo creo que es él otra vez. ¿Y el de al lado? No, no, él con su traje de Luis es él, ese es él. O sea, son dos veces Oborman Yo y el creo otro que es es de eso, blanco. no sé. Pero bueno, toda esta época es muy de gran... Pero debe de haber. Y pasa esto, entonces ya cuando empieza, ya la última parte del libro es cuando empieza a hablar de toda la destrucción, vamos a decir, de la naturaleza, y la contaminación, y el hombre se está divirtiendo. Y ya viene todo esto que se llama Camino a la Muerte. ¿Ya vieron? Vean el desfiladero de las personas entrando por una caverna a toda la destrucción de la naturaleza. Entonces todo eso se derrumba. Es dramático. Es dramático. ¿Cómo puede pasar de esto que están las construcciones, ya vieron? Todo edificado, las fábricas, el desarrollo, los colores, ¿no? A esto, vean hasta los tonos. O sea, ¿cómo pasa? Y después, bueno, esto todo eso, ese ya era apocalíptico. Esto ya cuando si lo ves, ya andaba ya en otros temas. Pero todo con un oficio. Aquí está pintando en su estudio de La calle jardín, aquí en su estudio. Sí, pero cambian acá las veces. Yo voy a llegar unos amigos. No, yo no, unos amigos míos que me como tengo una cosa. Bueno, esa es la casa. Esa es la casa de jardín. Su estudio estaba Si aquí. alguien se quiere comprar la casa. Aquí está. Esa es la casa. Digamos, tendrán 6 meses a poco. Pero esa es la casa de jardín. Y aquí está el árbol trágico. Ese es el árbol. De aquí se corre. Está el árbol. Ay, Ese es el árbol ahí está. De tres formas. Si dos, tres. De tres formas. Se tomó toda la farmacia que en su casa, barbitúricos, sacaron todas las medicinas que había, en una escopeta y en una soga. Había una silla, se amarró con una soga aquí al árbol, del árbol. Se subió a la silla, una vez que estaba en la silla, ya con la soga del arcado, se tomó todas las pastillas, se tomó todo lo que tenía así hasta que. Y cuando ya estaba ingiriendo todas las pastillas, con la escopeta se dio un balazo en el paladar. Cayó del balazo, se cruzó, entonces por si el balazo no le funcionaba, el ahorcado le funcionaba. Y si no, pues el estómago ahí, en ese gato, aquí. Sí, si sientes, vas y sientes la vida. Aquí está, miren. Esta es una foto muy parecida a cuando yo no sé cómo pero en esa actitud estaba ya como muy reflexivo, si se le ve ya. También era depresivo, tenía un punto de y después, su tumba está en la rotonda de los personas. Esta es su lápida. Vean, pero así con la austeridad. Juan O'Gorman, arquitecto, pintor, o sea, una austeridad enorme. La de él y la de Orozco, si ustedes van a la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores, van a ver que son las más sobrias de todos. Esta es nada más en el piso, está así como las hojas. Y la de Orozco, que es como un tótem así pequeñito de piedra negra, nada más de piedra volcánica. Son las dos, curiosamente, las dos tumbas más austeras que pueden ver. Y como dato curioso de tumbas, el mausoleo de Trotsky, que está todavía en su casa en Coyoacán, lo diseñó Juan O'Gorman. Por eso no quería seguir. Tal cual, sí. Bueno, eso sería todo. Buenas. Gobierno de México.